Aleluya, gloria a Dios por Jesucristo. Bien, amados, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos los israelitas. Qué bueno que en todo lugar donde hayan hijos de Dios y se reúnan en la congregación, hagan oración por el pueblo de Israel, como lo dice el Señor en su palabra en el Salmo 122, verso 6. Orad por la paz de Jerusalén, la capital central del pueblo de Israel. Orad por los israelitas. Y a los amigos en general, sería bueno que ninguno en absoluto lanzaran improperios contra el pueblo de Israel. Como consejo, ay de aquel hombre, mujer, nación, pueblo, vereda, que lance improperios contra el pueblo de Israel. Se están metiendo directamente contra Dios. Bien, amados, oremos por que Dios se compadezca del pueblo de Israel. Padre Santo que estás en gloria, en este momento estamos delante de tu santísima y gloriosa presencia, invocando tu nombre, Padre Santo, el favor, Padre de la gloria, por nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre de la gloria, que paz durante Cristo no esté en los corazones de las personas, no podrá haberla, Padre Santo. Pero en este momento te rogamos que esa paz que viene a través y mediante la salvación en Cristo Jesús sea llegando a nuestros hermanos los israelitas. Envíe hombres y mujeres mensajeros, portavoces de tu palabra, para que ellos, Dios de la gloria, reciban a Cristo en sus corazones y así puedan obtener esa paz tan anhelada y tan necesitada, Padre Santo, durante tantos años. En el nombre de Jesús, glorifícate en mis hermanos los israelitas, con esa salvación tan grande, lo cual trae esa paz, Señor, que ellos tanto necesitan. Que Cristo Jesús llegue a sus corazones y así ellos puedan, Dios de la gloria, escapar de los juicios venideros y de la condenación eterna, Padre. En el nombre de Jesús, que esa paz que Cristo ofrece, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no la da conforme a las promesas del ser humano, políticos o religiosos, sino esa paz que viene a través de Cristo, paz verdadera, que produce ese gozo maravilloso de esa salvación tan grande. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por bendecir a mis hermanos con esa salvación tan grande, y gracias también por darles sabiduría para, Señor, manejar cada situación, cada circunstancia que se les están presentando, Señor, porque hoy más que nunca ellos necesitan esa sabiduría, porque los enemigos son muchos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en tus manos te entrego a mis hermanos los israelitas, al cuidado y a la bendición tuya, la de tu Hijo amado y la de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por mis hermanos los hebreos, los cuales nosotros le debemos esa salvación tan grande. Aleluya. Bien, amados, continuamos con este maravilloso tema. Bendito el matrimonio. Y llegamos al punto el cual muchos están equivocados con relación al matrimonio. Como ya lo vimos, el matrimonio hoy día ha sido desvalorado. Ahí es donde se cumple la palabra, que cuando Cristo esté a punto de levantar su iglesia,
muchos se darán en casamiento. Aquí la palabra casamiento es cada cual busca su compañera a su manera, a su antojo y a vivir como a ellos les plazca. Se dan en casamiento. Ya nadie quiere saber nada del matrimonio, sino de una vida de concubinato, una vida de libertinaje. Me voy a vivir con esta mujer, dice el hombre, me voy a vivir con este hombre, dice la mujer, y si nos entendemos, seguimos ahí juntos, y si no, pico y chao, cada cual tome su rumbo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y según la palabra del Señor, el matrimonio o la unión de ese hombre y esa mujer es como dijese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo allá en el libro de Romanos capítulo 7, hasta que uno de los dos muera. Por lo tanto, según el diálogo que tuviese o lo que le dijese el Señor Jesucristo a los fariseos que se acercaron a él para tentarle, ellos sabían las consecuencias de la infidelidad. Por eso dice que se acercaron al maestro para tentarle. Y como le dijese como consejo en el segmento pasado a los ministros, que si no han caído en esa tentación, si ya cayeron, hagan los correctivos. Y si no han caído, no vayan a caer en permitir separar personas que han sido unidas, sea por un juez o por un pastor o ministro que sea. Si han sido unidos en el santo estado del matrimonio, no los separen. Si ellos quieren tomar la determinación por sí solos, ellos de separarse, que se separen. Y si eso llegase a ocurrir y llegase a tu congregación una persona de estas que se ha separado de su cónyuge estando todavía vivo, no vaya a cometer el error de caer en esa tentación de volverlo a casar o volverla a casar. Porque una cosa sí es cierta, el avalar el divorcio y el avalar el recasamiento es transgredir las leyes divinas establecidas en la palabra de Dios. No podemos, ningún hombre aquí en la tierra, transgredir la palabra de Dios. Como dijese, recasar a una persona es establecer otro mandamiento. Y hay de aquel hombre, de aquel ministro, que establezca otro mandamiento fuera de lo establecido en la palabra de Dios.
Al tal, dice el profeta Isaías, no le ha amanecido. Y el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Juan en Apocalipsis, dice que el que le agregare a esta palabra mandamiento alguno, se le serán añadidas las plagas que están escritas en este sagrado libro. Hoy día da tristeza. En cierto sentido, el pueblo de Dios nos debemos regocijar, alegrar, porque todo esto se está cumpliendo a la luz de la palabra. Pero debe de haber a la vez entristecimiento, dolor en nuestro corazón de ver la condición del ser humano en la actualidad, cómo se ha venido cumpliendo la palabra al pie de la letra, donde ya la inmoralidad ha llegado al clímax, la corrupción, la inmundicia en los hogares se ha infiltrado de tal manera que hay una descomposición, y los que pagan el plato roto son los hijos. Un hombre, una mujer que se haya casado y luego de esa relación quedase un hijo y se separe esa pareja, los que van a sufrir son los hijos. Y al sufrir los hijos, va a haber una descomposición social. Por eso, que Dios bendiga a las parejas que han permanecido durante tantos años unidos, a pesar de tantas vicisitudes, a pesar de tantas circunstancias que han tenido que vivir, a pesar de los problemas, pero ahí están todavía unidos. Que Dios bendiga a esas parejas, porque hoy más que nunca necesitamos en nuestra sociedad matrimonios sólidos, matrimonios estables, no como los matrimonios de las farándulas, de los artistas, matrimonios por conveniencia, matrimonios solamente por tener una visa de determinado país. Qué triste. Lo lamento por los que viven en unión libre, por los que viven en concubinato, porque eso es lo que Dios desaprueba en su palabra. Y hay de aquellos que están viviendo con otra persona que no sea su esposa legítima. Lo lamento por ellos, porque dice la palabra que habrá un juicio aparte para los infieles, los adúlteros y los fornicarios. Habrá un juicio, por cuanto ellos no han querido someterse a los principios de la palabra de Dios. Y retomando el versículo 24 del capítulo 2 del libro de los Génesis, me permito tomarlo en estas dos versiones y voy a procurar a que entendamos el significado de estas dos palabras, unión y fundir. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice esta versión, capítulo 2, verso 24 de el libro de los comienzos, Génesis. Por tanto, es un mandato tajante. Es algo que no se puede abolir. Es algo que no se puede violentar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice esta versión: por eso el hombre deje a su padre y a su madre, y únase a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Según la palabra unión, una palabra hebrea, dabaj, D-A-B-A-G, dabaj, significa encolar. Quiero ser muy pausado al respecto. Esta palabra unión en hebreo es dabaj, que significa encolar. En la antigüedad y en algunas carpinterías, ebanisterías, todavía se emplea esa pega de dos piezas de madera para pegar dos piezas de madera, y es una resina llamada cola, lo cual había que prepararla en una vasija de cobre o bronce con agua y abundante candela. Y esa resina se disolvía en esa agua, lo cual quedaba con una viscosidad tremenda. Y cogía el ebanista o el carpintero con una esponja y untaba las dos piezas con esa resina viscosa ya preparada, y se unían las dos piezas de tal manera que durante un periodo de tiempo quedaban soldados, quedaba bien adherida las piezas la una con la otra, de tal manera que era imposible despegarlas, separarlas sin que se dañaran. Al procurar zafarlas, separarlas, una de las dos, si no las dos, sufrían quebradura, una lesión. Eso es un término para unión en el matrimonio. Quiere decir que al unirse ese hombre y esa mujer quedarían encolados, de tal manera que es imposible que al separarse queden ilesos. Tienen que sufrir algún daño los dos. Encolar. Pero viene la otra palabra, en esta versión, fundir. Coger dos elementos, dos barras, por decir, dos barras de oro o dos barras de
estaño o de bronce y fundirlos en fuego, en un molde, al rojo vivo. Se derriten esas dos piezas de tal manera que allá en ese molde se mezclan de tal manera que es imposible separarlos. Ya están unidos, fundidos. Esta palabra es en hebreo teco, fundir, que significa unir dos piezas de tal manera que es imposible separarlas a que queden igual a como estaban. Ese es el matrimonio. Y si los fariseos no entendieron lo que Cristo les quiso decir, como está sucediendo en algunos grupos religiosos en la actualidad, no entienden o se hacen los que no entienden lo que es en sí la unión entre hombre y mujer en el estado santo del matrimonio. Los discípulos entendieron claramente lo que el maestro le estaba enseñando a los fariseos. De tal manera entendieron que cuando ya emprendieron el viaje para ir a determinado lugar, para tomar un descanso, dice la palabra que cuando llegaron a ese lugar, los discípulos le preguntaron a Jesús, o le dijeron a Jesús, no le preguntaron, como especie de pregunta, maestro, si esa es la condición del hombre, si así es tan severo el matrimonio, si así es tan serio el matrimonio, mejor le es al ser humano no casarse. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Pero el maestro no les avaló lo que ellos dijeron. Por el contrario, les dio una respuesta. Y la respuesta no se deja esperar. En el versículo 11 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo está la respuesta. Es que el matrimonio no es para todas las personas. No todos tienen la responsabilidad. Son serios para tomar esta decisión. Por eso es mejor, antes de casarnos, hacer un avalúo acerca de lo que es el matrimonio, para luego no cometer el error de separarnos y tener que sufrir las consecuencias de esa separación, no solamente nosotros, sino aquellos hijos si quedaron hijos de esa relación. El mundo está descompuesto, la sociedad está descompuesta por los matrimonios que se han disuelto y han quedado hijos de por medio. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso este mundo va de mal en peor. El matrimonio no tiene validez para la gran mayoría de las personas. Pero damos gracias a Dios por los que respetan las leyes de Dios,
por los que respetan lo establecido por Dios en su santa y bendita palabra. Queremos tener una sociedad sin problemas, sin dificultades. La solución es unos hogares bien conformados, una pareja bien estable, donde los hijos no tengan que padecer necesidades por culpa de la separación de sus padres. Alabado sea el nombre de Cristo. Según este término de abajo, el plan de Dios fue que el matrimonio fuese indisoluble. Los dos serán uno. El hombre se unirá a su mujer. Lo que está indicando el Señor aquí en su palabra es que esa unión matrimonial es indisoluble. Pues el mismo Jesús lo expresó de esta manera: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios, el Creador, el Padre Eterno, había dicho que el hombre se uniera a esa mujer, una unión indisoluble. Y Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, estableció que lo que Dios el Padre de la creación unió, no lo separe. No se atreva el hombre en tomar la determinación de separar esa pareja. Mateo, Evangelio 19, versículo 6, parte B. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso esto va de mal en peor. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, el mundo está en una descomposición terrible y espantosa. Ya nadie quiere saber nada acerca del matrimonio. Solamente unión libre o recasamientos de hombres y mujeres que un día se separaron. Estamos que nos vamos de esta tierra a la iglesia de Jesucristo. Porque esto entró en una descomposición moral tan terrible que son comparados con el tiempo de los de Sodoma y Gomorra. Nadie quería casarse. Cada cual quería echarle mano de lo que bien le pareciera y vivir a su antojo. Ya nadie quiere tener a Dios en cuenta en su relación de pareja. Pues como nadie quiere tener a Dios en cuenta en su relación como pareja, tampoco peguen el grito por lo que ha de acontecer a estas generaciones venideras. Porque Dios es un Dios paciente. Es un Dios que ha tolerado a la raza humana sus faltas. Eres lento para la ira, grande en misericordia, pero ay cuando Dios se aire. Cuando Dios se aire,
los juicios caerán sobre aquellos por los cuales fue airado. Alabado sea el nombre de Cristo. Idéntico nuestros días a los de Sodoma y Gomorra, a los días de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento. Esto quiere decir, cada cual tomaba a su compañero o su compañera a su antojo, y vivían a su antojo, a su manera, no a la manera de Dios, no a lo establecido por Dios. Que quede bien claro esto. Por esto va de mal en peor el mundo, porque no tienen en cuenta a Dios en sus relaciones de pareja. Luego dice la palabra: y serán una sola carne. Y aquí esta versión dice, y se fundirán en un solo ser. No puede haber un tercero. El único tercero que debe de estar en la relación de pareja matrimonial, no de concubinato, no de unión libre, no de una vida de libertinaje. El único que debe de estar ahí en medio, como tercer ser en esa relación, es Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y serán una sola carne, y se fundirán en un solo ser. Por ello es necesario lo que está faltando en los grupos religiosos para dar inicio a una relación matrimonial. Enseñanzas antes del matrimonio, para que cada uno de los dos, hombre y mujer, se hagan conscientes de los pros y los contras que trae el matrimonio. Porque triste y lamentablemente muchos creen que el matrimonio es solamente color de rosas. Que todo es luna de miel. Es necesario, antes de unir a una pareja, que haya enseñanzas bíblicas al respecto de lo que se significa el matrimonio. Lo que acarrea como consecuencias de bendición o de dolor para las parejas. Y cuando ya se hagan conscientes, estén concientizados los dos, que tomen la determinación con seriedad. ¿Se unen o no se unen? Para que después no vayan a tener que decir, es que yo no sabía esto y aquello. Eso se llama ser irresponsable los ministros que no enseñan a la congregación lo que es el matrimonio en sí. Y serán una sola carne.
al ser una sola carne, significa que toda disolución del matrimonio va en contra de la voluntad de Dios. Los fariseos del tiempo de Jesús venían con la mala idea, la mala enseñanza de esa mala interpretación que le dieron a la permisibilidad que diese Moisés al pueblo en su momento. El capítulo 24, verso 1 al verso 4 del libro de Deuteronomios, Moisés no estaba avalando absolutamente nada que fuera en contra de la voluntad de Dios, sino que lo que él estaba haciendo era una permisibilidad por la dureza, por la terquedad del corazón del pueblo. Pero tampoco estaba diciendo que debían de separarse por cualquier cosa, pues eso era lo que habían entendido los judíos. Si me caso y veo una deficiencia en mi esposa, me separo de ella y punto, me vuelvo a casar con otra. Pero Moisés en ningún momento dijo de que se volviera a casar con otra y esa mujer con otro, ni tampoco que se podía separar por cualquier cosa. Otros, como una de las escuelas que existían en el tiempo de Jesús, decían y enseñaban que la manera para disolver un matrimonio era la infidelidad. Si uno de los dos se la jugaba al otro, era causa de separación, de divorcio. Y eso no es así en absoluto. Porque en la ley divina de Dios, en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel estaba establecido que el infiel había que matarlo. En la gracia no hay que matarlo, pero queda marcado para toda la vida como una desgracia por haber fallado en la relación matrimonial. Ahí vienen las enfermedades terribles y espantosas, producto de la inmoralidad sexual, consecuencia de la infidelidad a la palabra de Dios. Por lo tanto, el infiel no quedará ileso. Tendrá que sufrir alguna consecuencia drástica. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuándo? Tarde que temprano, más temprano que tarde, sufrirá una consecuencia. Al ser una sola carne, significa que toda disolución del matrimonio va en contra de la voluntad de Dios. La única causa para disolver, para que no tenga validez el matrimonio determinado, es por causa de fornicación. Vamos a explicar qué significa causa de fornicación en este contexto de la palabra de Dios según Jesús. Mateo, Evangelio, versículo 19, versículo 9, capítulo 19. Mire lo que dice el maestro
en donde el matrimonio no tiene validez y se pueden separar, o sea, se disuelve, se elimina ese matrimonio, esa acta matrimonial se elimina. Por esta razón, vamos a leerlo en Mateo capítulo 19, verso 9. Y lo leo en estas dos versiones. Alabado el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Mateo 19, 9. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra. Jesús dijo: cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. A no ser por causa de fornicación. Tengamos en cuenta esa palabra, fornicación. En griego, porneia. Uno de los pecados de inmoralidad castigados por la ley divina. Y en esta versión dice: Jesús les dijo: excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aquí dice infidelidad conyugal. Voy a explicar esta parte. En la antigüedad había una costumbre, más específicamente en el pueblo de Israel, hasta el día o el tiempo de Jesús. Porque si él dijo esta palabra es porque en ese tiempo también se llevaba a cabo esta condición. Y es aprobada por la ley divina. Absolutamente. Antes del matrimonio había un compromiso de guardarse mutuamente el uno para el otro. Hoy día esto no se lleva a cabo. Hoy día en el pueblo de Israel no se está practicando esto, y mucho menos entre los gentiles. Dos cosas no se están practicando entre los gentiles, pero que en la antigüedad y en el tiempo de Jesús sí se hacía. Y es que mi papá me buscaba mi compañera. Hablaba con el padre de la doncella X o Y. Y había una presentación como especie de una ceremonia. Le decía el padre al hijo: hijo, he hablado con fulano de tal para que la hija de él sea su esposa.
y había un compromiso que antes del matrimonio tenía que haber fidelidad. Lo que no lo hay entre los gentiles. Y era algo tan estricto que para ir al altar los dos tenían que ir vírgenes. Entonces el Señor Jesús dice aquí, de la única manera que se puede disolver ese matrimonio, sea en notaría, o sea en el concilio religioso que sea, es por causa de infidelidad, por causa de haber roto o haber fallado en ese compromiso de consagración, aún desde antes de casarse, el uno para el otro. Tenían que preservarse el uno para el otro, vírgenes. Eso se llama engaño, traición, infidelidad. Si se violaba ese reglamento, si en el momento cuando ya se decretaran marido y mujer y el hombre fuere a su recámara y encontrare que la mujer no era virgen, se violó ese compromiso. Por lo tanto, ese hombre tenía que llevarla ante el sacerdote reunir los padres, reunir la congregación y disolver ese matrimonio. Pero esa mujer que fue la que faltó a ese pacto, a ese compromiso, no se podía casar. Él sí, porque fue traicionado él. Ella no. Pero si se casaba, adulteraba y hacía adúltero al que se casara con ella. Aleluya. Estamos entendiendo lo que es la severidad, la seriedad del matrimonio. A no ser por causa de fornicación, de infidelidad, de traición. El hombre fue a casarse confiado de que se iba a llegar a una virgen y resulta que no era virgen. Quedaba ese matrimonio disuelto. Jesús en ningún momento avaló el recasamiento. En ningún momento llegó y dijo él, si se separan, vuelven y cásense. Excepto en este caso. Él fue muy enfático al decir, el divorciado o divorciada, si se uniere a otro, a otra, adultera, y hace adúltero, adúltera al otro. Mateo 5, 31
y 32. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, dijo Jesús. Mas yo os digo que el que repudie a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. De la única manera que se puede volver a casar el que se separó es por causa de haber fallado a ese acto de pureza antes del matrimonio. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio también. O sea que los recasados están viviendo en adulterio. Los recasados están viviendo en adulterio. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Si el recasamiento fuese avalado por Jesús, Lucas, el médico Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 18, hubiese dicho otra cosa. Se le hubiese agregado otra cosa, pero Lucas fue enfático. Y mire lo que dijo. Evangelio de Lucas 16, 18. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Lucas 16, 18. Aquí no hay más preámbulos. Aquí no se le da vuelta a la situación. Si podemos, debemos o no separarnos y volvernos a casar con quien queramos. Aquí dice la palabra de la siguiente manera: cualquiera que se separe de su esposa y se case con otra, adultera. Y el que se case con la separada, con la que se ha separado el esposo, adultera. Tremendo, alabado sea el nombre de Cristo. Todo el que se divorcia, que se separa de su esposa y se casa con otra, dice esta versión, comete adulterio. Y adulterio es pecado de inmoralidad sexual que desagrada a Dios. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Si se separaron, quédense así. No se vaya a casar con otra, con otro, porque cometen pecado sexual inmoral, pecado de inmoralidad sexual. Eso es lo que dice la palabra. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Es más, Cristo no admitió causal alguna para el divorcio.
Cristo no dijo en ningún momento lo dijo: si usted no se aguanta a su esposa, y usted no se aguanta a su compañero, su compañera, etcétera, etcétera, sepárese. Él antes fue muy enfático en decir: no he venido a traer paz sino guerra. En una relación matrimonial hay una guerra constante. Hay conflicto constante, lo cual hay que entre los dos ponerse de acuerdo y saberlos afrontar. Cristo no admitió causal alguna para el divorcio. No estaba de acuerdo al respecto con las escuelas Shammai ni con la otra escuela Hillel. Dos escuelas que enseñaban diferente a la palabra de Dios. Y se contradecían todas dos escuelas. Es más, Jesús fue tan elevado y estricto el concepto que él dio al respecto de lo que es el matrimonio, que provocó la protesta de los discípulos. De pronto entre los discípulos, especialmente Pedro, estaba diciendo: yo no me soporto a mi esposa, porque es que mi suegra es esto y aquello, y lo tenía hasta acá. Y de pronto Pedro estaba pensando en separarse de su esposa. Ahí fue que entre ellos entraron a un diálogo, como a una disputa. Mire lo que acaba de decir el maestro: no hay lugar para separarnos de la compañera. Y yo que estaba pensando en separarme de ella, porque esto era y aquello era. Y hubo entre ellos una protesta. No conviene casarse. Uno tener que soportar a la esposa, tener la esposa que soportar al esposo tan terco, tan testaduro que es. Pero el maestro no avaló separación alguna. Mateo 19:10. No conviene casarse. Entonces, para evitar todos estos problemas, cual dijese el apóstol Pablo: yo os quisiera evitar las aflicciones que trae el matrimonio, mejor le fuera al hombre quedarse soltero. Pero como el hombre le es imposible quedarse soltero, mejor le es casarse que estarse quemando. Mejor es que se case que esté por ahí fornicando allí con la una y con la otra, o con el uno y con el otro. El matrimonio trae aflicción. Por eso el maestro: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y Dios, antes de dar la esposa a Adán, le asignó unas tareas. Porque hay momentos que para el hombre o para la mujer casado no es fácil llevar responsabilidades espirituales. Y Dios, hasta que Adán no terminó la tarea de colocarle nombre a cada cosa, a los animales, a la vegetación, a todo, hasta que él no terminó la tarea, no le dio compañera. El matrimonio trae aflicción, es una bendición, pero cuando es de parte de Dios, porque sabemos llevar las cargas los unos de los otros. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Sea bendito.